Saludos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos entonces abordando los temas de nuestra tercera unidad de estrategia de precios. Tenemos entonces lo siguiente, digamos en esta unidad nos vamos a concentrar en las tipologías de estrategia de precios, ya vamos a mirar esos aspectos, pues de qué se tratan particularmente. Tenemos entonces las estrategias de precios, admiten varias tipologías, pero algo que resulta más intuitivo es el sentido que pueden seguir. Entonces, ojo, en términos de qué, reducirlos, subirlos, el caso del lanzamiento de un nuevo bien y la determinación de precios de una gama de productos. Entonces, bueno, si bien vamos viendo, entonces la tipología va a estar digamos, focalizada en términos de cuál va a ser el comportamiento del precio en términos de un producto o servicio o una gama de productos o servicios, ¿sí? Entonces, bueno, algunos pues podrán estar ligados o limitados a otros en términos de si es que una gama de productos en particular. Otros, sin embargo, pues tendrán comportamientos más diferentes, sin embargo, no podemos dejar de lado todos los temas anteriores que hemos visto en términos de qué pasa con el entorno, la organización y todos, digamos, aquellos elementos que, digamos, participan o están involucrados, pues, en este tipo de comportamiento, ¿cierto? Entonces, digamos, aquí vamos a hablar como tal de unos comportamientos en particular, pero siempre van a estar afectados particularmente, pues, por esos comportamientos tanto de la empresa como del entorno, ¿cierto? Listo. Tenemos entonces estrategia para la fijación de precios de nuevos productos. Entonces, ¿qué tenemos? La fijación de precios es un proceso dinámico donde la empresa diseña una estructura que cubre todos sus productos y modifican esa estructura con el tiempo ajustándola según los diferentes clientes y situaciones. Entonces, ¿cierto? Clientes, bueno, ¿qué está pasando en el mercado? ¿Cómo va siguiendo los diferentes comportamientos del consumidor, particularmente en los productos, ¿cierto? Y en términos de situaciones, bueno, ¿qué va pasando con la empresa en particular, con los proveedores, con las materias primas, con los canales de distribución, con, ya sabemos por allá si exportamos o importamos, entonces también ese comportamiento de las divisas, cómo puede afectar en términos políticos, ¿cierto? Entonces, ojo, todos estos aspectos pues estarán enmarcados allí. Tenemos las estrategias de fijación de precios normalmente cambian conforme el producto atraviesa por su ciclo de vidas. Este aspecto ya se había mencionado de cierta forma, donde entonces teníamos declive, crecimiento y madurez, ¿cierto? Recuerdan, entonces tenemos que en el declive tenemos ventas y beneficios disminuyen, apenas estamos lanzando, ¿cierto? Pocos beneficios o son negativos. Entonces, en este término de introducción o lanzamiento, tenemos estrategia de servicio por medio online, mayor inversión utilizando un tipo de publicidad con material reciclable, medios electrónicos que de cierta forma pueden no ser tan costosos y también llegar a una gran cantidad de personas, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí es donde apenas estamos alcanzando o creciendo, ¿cierto? Entrando o penetrando el mercado. Tenemos crecimiento, entonces en este puntualmente tenemos servicio personalizado, implementación de nuevos servicios, posicionamiento de nuevos mercados, entonces que dice aumenta con rapidez, beneficios positivos, entonces donde por ende pues la empresa está percibiendo un o al menos en términos económicos, está obteniendo buen rendimiento, ¿cierto? O sin embargo, ese momento no necesariamente tiene este comportamiento, ¿cierto? Hasta cierto punto y puede estar de una forma estabilizada, ¿cierto? Que ahí es lo que llamamos madurez. Entonces, en términos de esa madurez, tenemos ventas máximas y se estabilizan beneficios máximos, ¿cierto? Entonces, casi que allí es donde las empresas eh, normatizan como tal
un techo y un piso en términos de sus ventas, ¿cierto? Como ya, digamos, el producto ha tenido un comportamiento en el mercado en un tiempo específico, pues dicen, bueno, los máximos que llegamos a vender son tantos y los mínimos tantos, ¿cierto? Ya alcanza a tener, digamos, un comportamiento específico en términos del tiempo, ¿sí? Acá, ¿qué suelen hacer las empresas? Nuevos establecimientos de servicio, una retroalimentación, reingeniería de los servicios mejorando la calidad. Entonces, miren que ya casi que no está eh, enfatizado en términos de lo que es el producto en particular, sino qué servicios o qué otros productos pueden ir de la mano con ese particularmente. Cuando llega entonces esa madurez, por eso aquí tenemos relanzamiento, porque puede llegar a haber un declive en términos de que, bueno, ya no gusta tanto en el mercado, hay muchas otras propuestas que entonces son mi competencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede estar sucediendo allí? En este entonces aspecto tenemos ciertas estrategias, ¿cierto? Aquí tenemos para introducir un producto imitador, entonces política de explotación de las capas superiores del mercado, entonces fijar inicialmente precios con el fin de obtener el máximo posible de ganancias de diversos segmentos del mercado. Entonces, cuando son productos nuevos que ofrecen, digamos, o propuestas de valor diferentes, entonces atraen ciertos mercados, ¿cierto? Lo que pasa es que allí suele haber algo peligroso y es que puede que la gente no se quede. Entonces, inicialmente sí atrapa una buena cantidad del mercado, pero no necesariamente puede que se queden allí. Ahí es donde entonces también las empresas deben tener muy buena estrategia para que realmente capten el mercado a largo plazo. Tenemos fijación de precios para penetración. Entonces, establecer un precio inicial bajo que permita penetrar profundamente en el mercado y obtener una participación importante. Entonces, miren, el anterior era un producto imitador. En este, seguimos hablando del producto imitador y de cierta forma estrategias muy similares, aunque digamos en la anterior puede ser más competitiva como tal. En este sí estamos diciendo de entrada que el producto va a ser relativamente bajo para que casi que de esa forma sea su propuesta, ¿cierto? El precio, pero lo que les hablaba ahorita, en términos de la calidad y que mantenga el mercado, pues digamos ahí es un poco más difícil. Listo, estrategia para fijación de precios en la mezcla de productos. Cuando productos forman parte de una mezcla, la empresa busca un conjunto de precios que maximice las utilidades de la mezcla total. De hecho, por eso aquí hay un ejemplo bien interesante. Entonces tenemos Coca-Cola, Coca-Cola Cero, casi que toda esta gama de productos que estamos viendo aquí pertenecen que a una misma empresa, ¿cierto? Una misma organización. Entonces, de hecho, ellos van mirando cuál puede ser una mezcla de precios que puedan mantenerse y puedan obtener, digamos, un buen rendimiento. Sin embargo, muchachos, aquí hay algo particular y de hecho lo vemos casi que de frente. ¿Cuál es la principal marca, cierto? Producto, Coca-Cola, ¿cierto? Entonces, casi que ese producto en particular es la que va a llevar la batuta o la estabilidad en términos de la organización y de todos los productos. Ese es el producto estrella de esa organización, ¿cierto? Los demás van por añadidura, ¿cierto? Entonces, en los demás van buscando otro tipo de estrategias en términos del precio, canales de distribución, publicidad, pero en la Coca-Cola no se tienen que esforzar mucho en términos del precio, ¿cierto? Casi que es un producto que ya está establecido en la mente de los consumidores. Entonces, bueno, ya sabemos que los precios no tienden a bajarlos mucho. Listo. Estrategias de ajustes de precios. Entonces tenemos, las empresas aplican diversas estrategias de ajuste de precios para tomar en cuenta las diferencias entre los segmentos de consumidores y situaciones. Entonces tenemos fijación de precios con descuento y complemento. Entonces, ¿qué otros aspectos pueden agregarle a los productos para que sean adquiridos?
Fijación segmentada de precios, entonces cuando van para un segmento particular, casi que solo para ellos, ¿cierto? Fijación de precios psicológica, esta es muy interesante porque la aplican mucho, entonces es casi que como nosotros de cierta forma percibimos que está más económico, que nos están dando más y en realidad casi que no lo es, ¿cierto? Por eso es psicológico, por allá juegan con nuestra mente para que lo percibamos de esa forma, pero no necesariamente es así. Fijación promocional de precios, esta va, digamos, de cierta forma muy alineada con la primera, sin embargo, esta promocional también suele estar muy particularmente enfocada en términos de cómo se hace la promoción en los diversos campos, ¿cierto? Entonces, en términos del precio, en términos de promoción en particular, y bueno. Y tenemos la geográfica en términos de los precios y es cómo también va a cambiar o va a variar los precios de acuerdo, digamos, a su ubicación, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar que van a haber productos que no cuestan lo mismo en barrios. Podemos hablar de una misma ciudad, ¿cierto? O ya de diferentes ciudades, ¿cierto? Va a depender en términos de su ubicación. Tenemos cambios en el precio. Cuando la empresa considera iniciar un cambio de precio, debe tomar en cuenta las reacciones de los clientes y los competidores, ¿cierto? Esto de cierta forma ya lo hemos mencionado y es porque, en efecto, hay muchos clientes usuarios que son muy susceptibles a los precios, ¿cierto? Y ojo, y no solamente en términos de no, a mí en definitiva me interesa precios económicos, no solamente porque me interesen, sino porque no tengo, en definitiva, no tengo poder adquisitivo, ¿cierto? Para estar consumiendo productos que constantemente estén cambiando o estén en alza, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que, digamos, en nuestra economía es algo complejo porque las familias tienden a tener digamos, o a estar un poquito, digamos, apretados en términos del consumo. Entonces no va a ser una cosa de que los productos vayan subiendo porque sí y las personas tengan capacidad para ello. Tenemos las reacciones de los compradores ante los cambios de precios son influidas por el significado que los clientes dan a ese cambio. Uno, pues el que mencionamos ahorita, ¿cierto? El poder adquisitivo puede que no sea el mejor. Y lo otro es lo que estamos percibiendo por lo que estamos adquiriendo. Es decir, siempre les he dicho, entonces, precio versus el activo, ¿cierto? Entonces, en realidad, ¿estoy dispuesto a pagar por ello o lo que estoy dispuesto a pagar por ello está siendo percibido en términos de lo que estoy comprando? Bueno, también tenemos que en términos del cambio en los precios, reacciones de los competidores, entonces ante los cambios de precios se basa una política de reacción fija o bien en un análisis específico de cada situación, ya que hay algo particular y es que entonces van a haber industrias, ¿cierto? O sectores en particular donde si el precio es cambiado por uno de los participantes, pues casi que inmediatamente cambia cómo está constituida la competencia, ¿cierto? Entonces ellos también tendrán que mirar si en efecto tienen que cambiar sus precios o no. Ojo, no en todo sucede, pero el que estábamos hablando ahorita, el sector de gaseosas, por ejemplo, ellos, uno se evidencia mucho, bueno, al menos en nuestro país, casi que la competencia directa, pues son Postobón y Coca-Cola, ¿cierto? Y uno evidencia que cuando alguno sube o baja su precio, inmediatamente afecta a la otra, ¿cierto? Entonces, bueno, por eso les digo, no necesariamente en todos los sectores o para todas las empresas aplique, pero sí para muchas. ¿Cierto? Entonces, esto es algo bien complejo y que también las empresas, de cierta forma, tienen que estar atentos a esta situación, ¿cierto? También, ¿qué puede pasar o qué reacción puedo tomar cuando alguno de mis competidores, pues, manipula de esa forma el precio?
¿cierto? Bueno, chicos, no, de cierta forma, pues, un abrebocas como al tema de la unidad. Espero haya sido de su agrado. Ya saben que cualquier duda o inquietud, con mucho gusto será atendida. Bueno, feliz día para todos.